Amados hermanos, hoy vamos a empezar una miniserie fuera de lo normal y son 3 domingos que vamos a hablar acerca de el Cordero de Dios. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso del Cordero de Dios, qué significa. Si algunos han leído el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 1 inaugura 2 veces diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También vamos a encontrar que el pueblo judío desde el Antiguo Testamento sacrificaba corderos para pedir perdón, y no solo eso, toda clase de animales. Así que, hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos desde el 29 al 42. Y quiero mostrar por la palabra de hoy, el objetivo es mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas para perdón de pecado que desde el Antiguo Testamento se dijeron. ¿Ya lo tienen? Amén. Bien, dice así la palabra del Señor, lo voy a leer en la versión que más uso, Reina Valera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30 de Juan 1. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Rogamos que esta mañana nos hables a través de ella, que por el poder de tu Santo Espíritu seamos tocados, seamos transformados, que tú nos enseñes y que tú nos instruyas a través de estas palabras de amor, pero que también son de exhortación. En nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, como les dije, la tesis central de hoy es demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en palabras del Antiguo Testamento sería aquel instrumento con el cual se podrían limpiar de todo pecado, que antes se hacían con corderos cada año, a veces cada día, como vamos a ver en algunos textos, pero que hoy sabemos que Jesucristo es el único que puede perdonar definitivamente cualquier pecado, y por lo tanto no se necesita más sacrificio, y todo aquel que venga a Él tiene la vida, todo aquel que a Él se acerque puede tener la redención, la paz y el perdón.
Entonces, las tres partes de la enseñanza van a ser, número 1, vamos a mirar qué significaba el cordero en el Antiguo Testamento. Vamos a ver por qué usaban cordero. Segundo, vamos a entrar a nuestro texto de Juan capítulo 1 y vamos a mirar qué implicaciones tiene que Juan el Bautista era "He aquí el Cordero de Dios". Y tercero, vamos a ver lo que Pablo y otros dicen acerca de Cristo como Cordero. Entonces, ese es el paso de hoy. Antiguo Testamento, Jesús en Juan y lo que dicen las epístolas del Nuevo Testamento. Así que abróchese sus cinturones porque no es una de las predicaciones como normalmente hago en un solo texto bíblico. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido. Bien, una de las cosas que usted va a encontrar desde el Antiguo Testamento es que Dios requería sacrificios de animales para expiar los pecados. Ahora, ¿por qué expiar pecados? Es decir, ¿que había gente pecadora desde hace mucho? Sí, el pecado vino desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. No porque tuvieron relaciones sexuales, no porque, no sé, la patilla que comieron no era patilla, no sé, o mango, tantas cosas que inventan. Fue el pecado la desobediencia, pero también se intuye que sintieron eso de, serás como Dios. Entonces, el pecado viene desde el mismo huerto del Edén con la desobediencia. Entonces, Dios dijo, bueno, la única forma es escoger un pueblo. Y si nos vamos desde el inicio, escogió un pueblo, el pueblo de Israel. Pero me llama la atención que mientras yo leía acerca de sacrificios desde el Antiguo Testamento que usó Dios para expiar pecado, algunas personas consideraban textos como Génesis, capítulo 4, cuando Dios aparece colocándole la ropa a Adán y Eva. Algunos dicen, ahí hubo el primer sacrificio, porque si dice que los vistió de pieles, entonces tuvo que haber muerte. Pero realmente ahí uno no ve nada que tenga que ver con un sacrificio para limpiar. ¿Oyeron? Lo único que uno ve más o menos es que efectivamente Dios quiso cubrirlos, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y para cubrir la desnudez, le dio pieles. Pero no podemos decir que ese inicio fue el primer sacrificio de animales. De hecho, hay muchos predicadores, hay personas que interpretan también el siguiente texto que tiene que ver con Caín y Abel. Algunos dicen, no, es que Caín no ofreció a Dios un ternero o un becerro, que era lo que Dios pedía. Pero en esa época Dios aún no exigía animales, no exigía becerros. Así que no podríamos decir, de hecho, el texto ese de Génesis lo que quiere mostrar más adelante en el 4 es que le dice, oye, Caín, si tú haces las cosas bien, no tendrás problemas, ¿cierto? Pero si tú haces las cosas y sabes que hay maldad, entonces sabes que por eso hay consecuencias. Estoy parafraseando. Es decir, que no fue por sacrificar, por dar frutas que se ofendió Dios, no. Eso no lo vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 4. Pero en adelante sí vamos a empezar a encontrar Dios exigiendo. De hecho, uno de los libros que más tiene sacrificios es el libro de Levítico. Pues que Levítico capítulo 4, hágame el favor. Algunos antes pensaban, no sé, sobre todo los más jóvenes, que cuando hablaban de Levítico significaba las personas que se desaparecían o faltaban a clase. Se hacían la leva. Pero el libro de Levítico tiene que ver más bien con las leyes de sanidad, de santidad. No tiene que ver con faltar actividades y cosas. Entonces Dios empezó a requerir sacrificios a un pueblo que escogió para sí, y de entre todos escogió el pueblo de Israel. De hecho, en un monte, después de haberlos salvado
de Egipto con sacrificios de cordero y pintar con sangre las paredes de su casa, les dio tablas de la ley. Y con esas tablas y con otras leyes que le dio, colocó cosas como esta. En el versículo 2, la parte A dice, habla a los hijos de Israel y diles. Viene la primera parte. Cuando alguna persona pecare por yerro, no por hierro, sino por error o sin intención, eso significa yerro, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Lo primero que aparece aquí es un sacrificio por alguien que pecó, ¿cierto? Si alguna persona pecare por yerro, ay, no fue mi culpa. O sea, la cuestión era tan tesa que ni se dio cuenta, pero se enteró después, necesitaba un sacrificio. Imagínense el tamaño del sacrificio, un becerro sin defecto. Uno dice, ¿qué cosa loca es esa? Alguno puede pensar, ¿cómo así? ¿Por qué se sigue un becerro? ¿Y por qué? Si pecó y de pronto no tenía intención, o tal vez sí. Como algunos que sin intención dicen, ay, voy a echar una mentira blanca para que no se ofenda a tal persona. Pero bueno, aquí el texto primero nos enseña un tipo de sacrificio, un becerro. Pero si lees del 13, aparece, primero en una persona, dice, versículo 13, si toda la congregación, ya no es una persona, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Nuevamente más palabras que uno dice, ¿qué estará diciendo el pastor? Esto se oye tan enredado, Levítico suena tan enredado. Y sí, efectivamente Levítico tiene una cantidad de leyes y normas. Pero lo que quiero rescatar es que Levítico en este texto tiene una progresión que nos deja ver que el pecado de una persona, el pecado de varias, con intención o sin intención, tiene un costo que debe ser pagado. Al principio, un becerro sin defecto por uno. Luego, otro becerro por expiación. Versículo 22, si un jefe peca, vas a ofrecer un macho cabrío. Versículo 27, si alguna persona del pueblo peca, una cabra sin defecto. Y si no encontró una cabra, sino que quiere traer un cordero, entonces tiene que ser una hembra sin defecto. ¿Sería qué? Una cordera. Se oye raro, ¿verdad? Pero el texto dice eso. Ahí no dice que tiene que ser un cordero, sino una hembra sin defecto. Es decir, hay una progresión en el texto bíblico. Por eso quiero mostrar primero la cantidad de sacrificios y cosas que hay. Si usted pasa la página o el táctil pasa a la siguiente página de su Biblia, Levítico 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar o fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Como cuando le preguntan a usted, miren la cosa cómo se va aumentando. Si yo pregunto aquí, hermanos, ¿cuántos prometen ir a la vigilia este jueves? ¡Amén! Y no van el jueves, aquí dice que más adelante van a necesitar, un cordero, y si no traen un cordero, 2 palominos, suponiendo que hubiésemos estado en esa época.
Es decir, usted prometió sin intención o lo dijo sin saber y después meditó, ¿verdad que el jueves yo voy a estar no sé, me voy para Filipinas, para las Bahamas, o me voy para Turbaco, para Bayunca, o para, no sé, para algún lugar? Entonces, hermanos, lo que el texto está diciendo, el que sin pensarlo jure algo o lo prometa, esa persona ya es deudora, ya ha pecado si no tiene intención de cumplir. Entonces, ¿qué quiero buscar yo con todo esto que he leído hasta ahora? Al principio se van a mostrar diferentes clases de sacrificios. Sacrificios de becerro, sacrificios de ¿qué más? De corderos, de cabras, de corderos, de corderas y de palomas y de toda clase de animales. ¿Y qué es eso? Uno dice, ¿qué cantidad de sacrificio? ¿Cómo no se extinguieron los corderos con tanto pecado? Diría una hermana por allá atrás. Hermanos, es cierto, si hoy tuviese que pagar por cada pecado un cordero, un animal, varias razas estuvieran extintas. Y lo hablo nada más por mí. Ahora imagino, asume todos los demás. Hermanos, antes se necesitaban animales, pero uno dice, wow, ¿esto no es maltrato animal? Porque algunos hoy pueden pensar, sí, esto no es maltrato animal. ¿Qué clase de Dios puede maltratar a unos animales por culpa de un hombre? Porque ¿qué culpa tiene un animalito del pecado de ese hombre? ¿No lo ha pensado alguna vez así? Pero hay gente que piensa eso. Hay muchísima gente y lo vamos a tratar dentro de lo que vamos a ver hoy y vamos a ver de qué se trata todo esto. Ahora, como les decía, este sacrificio de animales es tan importante que en el libro de Hebreos se dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y uno dice, wow, ¿qué es esto? Como mi pobre angelito que pone sus manos en su cara, sorprendido. ¿Cómo así que sin derramamiento de sangre no hay perdón? Se necesitaba alguien que se pusiera en el lugar de alguien que ha pecado y llevara toda la carga. De hecho, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, y esto es muy fuerte porque uno dice, ellos debían pagar. Si alguien peca, debe pagar por su mal. Y les decía que definitivamente suena cruel, pero Dios al pueblo de Israel le ordenó que hicieran sacrificios de animales porque a través de ellos se iba a imputar, iba a llevar el pecado. Era para no matarte a ti, sacrificamos a un inocente. Porque usted puede decir, pero esos animales son inocentes. Y sí, eran inocentes. Lo que está haciendo es diciendo, mira, este inocente está muriendo por tu culpa. Tú tenías que morir. Y eso ya empieza a decirnos mucho. Si te duele un animal, si te duele el sacrificio de una tortolita, de una paloma, de una cabra, de un cordero, de un becerro, ¿te dolería que un ser humano muera por ti? Entonces, una de las cosas que me llama también la atención es que Dios le dijo al pueblo de Israel, lo que me vas a sacrificar tiene que ser un animal sin defecto. Y recuerdo que con una controversia que hubo por ahí, una mujer empezó a decir en el púlpito que no, escucharon una grabación, sí, que salió en el púlpito, que no, tal persona no podía estar en el púlpito, subir, porque tenía un defecto, que estaba, creo que era, cojo, no recuerdo qué era.
¿Será que un defecto físico? No recuerdo cuál era. Sí, pero dijo, no puede subir, no puede estar. Y a mí me parece, y uno dice, wow, ¿qué es eso? Y ella dice que se basó en Levíticos. Ahora, efectivamente en Levítico encontramos que a los animales que se iban a sacrificar se les dice, tienen que ser perfectos. Y a los que se subían a ministrar, bueno, no se subían, entraban al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo, tenían que ser sin tacha. Hermanos, si yo hubiese sido de esa tribu de Leví o fuera de los de Aarón, yo no hubiese estado, porque a mí me dio acné en la adolescencia mucho. Entonces, eso era considerado como lepra. Cualquier eczema de la piel, cualquier cosita, en esa época era lepra. No, que le salió, no sé, se cayó de una moto y quedó aquí todo, bueno, eso lo consideraban como lepra. Y cualquier manchón, no, le salió un lunar blanco. No, que tiene un lunar con cabellos en la piel, lepra. Y uno decía, ¿qué es eso? Bueno, no hubiésemos podido. Ahora, uno dice, qué cosa tan excluyente. Señor, ¿dónde está la inclusión? Lo que sucede es que el texto está elaborado en una época, sí, llena de figuras donde las deidades en el contexto amaban que todo fuera perfecto. Pero el Dios de Israel es un Dios diferente. Por ser el único y verdadero, Él se va a mostrar desde el Antiguo Testamento, sí, que no acepta, como en la zarza ardiente le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, pero poco a poco la teología, el concepto de santidad va a ir cambiando a lo largo del paso del Antiguo al Nuevo Testamento. La santidad que era intocable pasa a ser tocable. La santidad que se perdía por tocar un muerto, tocar cosas, tocar una persona, una mujer en su periodo de menstruación, alguien, ¡ay!, la rozó, la tocó sin querer. Hermano, usted está inmundo. ¿Qué sucede? Que ese concepto empieza a cambiar. Tanto que cuando llega Jesús, Él toca a los muertos y son santos, se levantan. Toca a una mujer con un flujo de sangre de 12 años. Es decir, si había un top de inmundicia, ella lo tenía. Jesús la santifica. Jesús no se hace inmundo. El día sábado recogen espigas. Somos santos el sábado recogiendo espiga, porque yo soy el Señor del sábado, diría Jesús. Entonces el concepto de santidad va cambiando. Ahora, para llegar a la idea que quería formar, y esa en Levítico, de sin tacha y sin esto, era para decirle al pueblo de Israel, a Dios no se acerca de cualquier forma. A Dios se necesita una forma en particular, con reverencia, con cuidado. Por eso, y ya adelantándome un poco, tú puedes acercarte hoy al Padre a través de Jesús. Pero Jesús no fue cualquier cosa ni fue cualquier forma. Jesús fue el Cordero de Dios para expiar los pecados del mundo. Si te dolió un cordero, un animal, si te duele un animal, debería dolerte y sentir el peso de Jesús que se entregó por todos nosotros. Entonces tenía que haber un animal sin defecto, pero la persona que iba a hacer el sacrificio se identificaba con ese cordero, con ese animal, con esa paloma, con lo que fuere, y esa persona tenía que infligirle muerte al animal. Es decir, usted llevaba, algunos lo hacía el sacerdote, pero otros lo hacían las personas. Usted se imagina en esta época que tuviésemos un altar aquí, que hubiesen continuado los sacrificios. Hermanos, ¿cuántos eran sus palomas? Las palomas solo era para los que estaban en incapacidad de tener un cordero, de esas cosas. Bueno, yo creo que aquí en Cartagena ya estarían extintas las tortolitas, las torcasas, literalmente. Entonces, amados hermanos,
tenía que identificarse y matarla. Y entonces vamos a encontrar diferentes sacrificios de animales. Pero el sacrificio especial que va a llevar, como por así decirlo, que va a llevar todo a una cúspide, algo grande, es el sacrificio que aparece en Éxodo. Y es el que llama a la Pascua, a la celebración del tiempo de salida de Egipto. Y ese fue con cordero. Y fueron corderos para salvar las familias, para expiar el pecado. Pero todo aquel que no estuviese marcado con la sangre del cordero, ¿qué le iba a pasar? Muerte de sus primogénitos. En su casa iba a haber mortandad. Yo creo, como les he dicho, la palabra menciona en el Nuevo Testamento reiteradamente que todo aquello es sombra, prefiguración de Cristo. Ya en otras ocasiones hemos hablado del sábado, hemos hablado de las fiestas, de las lunas, de todo eso. Hoy no tenemos que celebrar fiesta de cosechas. Hoy no tenemos que hacer aquí fiesta de los tabernáculos. ¿Quién dijo? Todo eso fue prefiguración de Cristo. Hoy no tenemos que celebrar aquí unas fiestas de primicias y traer. No lo tenemos que hacer, eso es prefiguración de Cristo. Y si lo hacemos porque queremos honrar, pero no con base a esas fiestas, sino por otra cosa. Porque decimos, hermanos, tomamos la decisión juntos de traer nuestras primicias a Dios, porque Dios se merece lo mejor. Pero todo eso es sombra, recuerden, de Cristo. El día de reposo que estaba es sombra de Cristo. Así el sacrificio de cordero es sombra de Cristo. Entonces, hoy no ofrecemos sacrificios de animales porque han concluido por la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice expresamente Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si antes un cordero se daba por el pueblo de Israel, por unas tribus, por unas personas, ahora Jesús se da por todos de una vez y para siempre. Que nadie te condene si has pecado y te has arrepentido y te has apartado de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si te has arrepentido de todo corazón, no necesitas que Cristo muera otra vez por ti. Solo necesitas ir a Él. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, hoy tienes total libertad para hacerlo. Dios nos ha puesto en una comunidad de gracia, en su iglesia, la iglesia de Cristo, y que no se limita a la iglesia local, árbol de vida para las naciones aquí, que está aquí, sino que es una iglesia que es universal, compuesta por lo que desde que Cristo instituyó la iglesia hasta que Él venga por segunda vez, por todos ellos. Cristo es el único sacrificio. Entonces, como les decía, el punto crucial es ¿por qué los animales? O sea, ¿qué hay de malo? ¿Qué de malo hicieron esos animales? Y como les decía ahora rato, el punto es ese: nada malo hicieron los animales. Ellos murieron como sacrificio por alguien que sí habían hecho mal. De la misma forma, Jesús, que no había hecho ningún mal, murió por todos los que hicimos males. ¿Ve usted la gracia preciosa de Cristo ahí? La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto es crucial y clave: a su debido tiempo.
No se reveló en el Antiguo Testamento, no apareció Jesús en el Antiguo Testamento así, soy yo, mátenme, no, sino como figura para que pudiésemos extender todo el sistema de sacrificios. Fue llegando al clímax, y el clímax es Jesús, porque somos tan humanos que aún el genio de los genios, el Einstein, no hubiese podido entender de una si hubiese tenido a Cristo diciendo en el Antiguo Testamento, yo soy, sino que se necesitó el paso del tiempo, se necesitó colocar, gracias a Dios, muchos héroes de la fe en Hebreos dicen que ellos estaban mirando al invisible. Esos no tan genios pudieron ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, esto es interesante. Sistema de sacrificios, animales que mueren inocentes, pero que se llega a un punto clave y es Jesús. Hermanos, Cristo tomó sobre sí todos los pecados en lugar de nosotros. Segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecados, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo añade una palabra más, justicia. Hoy en Colombia demandamos justicia, restauración, restitución. Y hoy hay toda clase de temas controversiales. Hermanos, no quiero que esto suene político. Aquí saben que no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, por si acaso, porque ahora ya uno no puede ir ni a nada. Nada de eso. Solamente me gustan las buenas propuestas, los que tengan buen testimonio. Y sí voto por ellos, si no voto en blanco. Y saben que aquí lo he dicho. No necesito, aquí el púlpito no es para cosas políticas. Pero Cristo estaba totalmente limpio. Hoy hay muchos, si usted se da cuenta, hay muchos que por su tradición política, uno dice, deberían estar presos, deberían tener 100 años de inhabilidad, ¿cierto? Ahora, y sé que esto es controversial, pero hermanos, hoy tenemos un ejemplo. Hay un senador que tuvo un contrato, que tuvo algo, ¿cierto? Demostrado, le advirtieron su inhabilidad al principio. Leyes son leyes. Así le guste a unos y no le guste a otro. De la misma forma, las leyes tienen que ser aplicadas a todos, los políticos y senadores. Entonces sí, uno puede decir, no, pero es que fue un pequeño error, algunas cosas. Pero hay cosas que inhabilitan, así de sencillo. Hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí tenemos en Colombia camadas de políticos. Realmente uno no sabe ni cuál decir, cuál es bueno. Ni esas cosas. Voy terminando y al final. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo creo que hay que tener con esto mucho cuidado. Uno puede meter las manos a la candela, sí, porque usted quiera. Pero tener cuidado. ¿Por qué quería utilizar ese ejemplo? Porque Jesús no tenía ninguna inhabilidad y ningún impedimento. Un cordero limpio, sin tacha y sin ningún daño, sin absolutamente nada que pudieran decir en contra de él ni probar. Dios permita que entre ustedes y entre muchos colombianos salgan buenas personas que quieran hacer política limpia, justa. No justa y libre, quiero decir, no, sino política justa. Personas que sean sensatas y todo eso. ¿Oyeron? Porque yo sé que se necesitan políticos y se necesitan personas que hagan buena política, pero que no tengan ningún tipo de inhabilidad de ninguna clase,
Y también cuidarse porque hay gente que coloca trampas en esos medios, sí lo saben, y colocan leyes para hacer que otros caigan. Y así muchos alcaldes que han ido en buenas intenciones han querido hacer las cosas bien, pero encuentran un consejo que no hace nada. O viceversa, alcaldes corruptos, consejo sano y todo eso, hay de todo. Hermanos, Jesús no tenía ninguna inhabilidad para ejercer como Cordero de Dios. Tanto es y tan fuerte la imagen de Jesús como Cordero, que trasciende hasta el Apocalipsis. Y aparece Juan, el mismo Juan del Evangelio. Juan que menciona al otro Juan el Bautista, que dice, he aquí, yo no sé, como con una emoción de, ya llegó el que era, he aquí el Cordero de Dios. En Apocalipsis, Juan aparece de otra manera. Se pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo? ¿Sí? Y quitar los sellos. Y de repente un silencio gigante, largo, prolongado. Y Juan empieza a llorar. Si ha leído el texto, Apocalipsis. Juan se entristece. ¿Y qué sucede? Aparece un león fuerte, ¿cierto? De lejos. Pero cuando se acerca, el león es un cordero sacrificado e inmolado. Como diciendo, en ese contexto, el texto tiene un tinte muy político, económico y antiimperialista, hablando de Roma, por si acaso, para que no piensen hoy. Pero sí en contra de cualquier otro imperio que quiera imponerse sobre las personas y maltratarlas y arruinarlas. Ahí sí se vale decirlo. Pero el texto de Apocalipsis lo que va a mostrar es que Jesús no es un gran poderoso. Sí aparece como el león de la tribu de Judá, pero cuando se acerca a abrir el rollo, es digno, o su dignidad no es por ser león, es por ser cordero, es por haber sido inmolado y sacrificado. Hermano, la dignidad de usted no está en que Cristo sea de por sí solo el Dios Todopoderoso, porque si Él se hubiese quedado como el Dios Todopoderoso y no hubiese venido como cordero a morir vilmente como murió, fuésemos nada. Su dignidad está por la muerte de Cristo en la cruz y por su resurrección. Así que no intentes verte poderoso como león todo el tiempo. No pienses que los leones, yo soy el león de la tribu de Judá porque Jesús es el león. Hermanos, Jesús nos llamó a vivir esta vida como corderos que van directo al matadero. Muéstreme donde aparece que lo mandó a vivir como león. Nos mandó a vivir cada día como alguien que va a la cruz, que la toma cada día, se niega a sí mismo. Qué fuerte es esta palabra. Qué fuerte es que hayan tenido que prepararse desde el Antiguo Testamento sacrificios animales para mostrar que esos inocentes debían morir por unos culpables y terminar en Cristo, el inocente absoluto, llevando los pecados totales de todos de cualquier tiempo y época. Si usted tiene una máquina del tiempo y se va al futuro, esos del futuro, por eso murió Cristo también. Si va al pasado, por eso también murió Cristo. Hermanos, los sacrificios de animales ordenados por Dios fueron con el fin de que el hombre experimentara perdón de pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz fue ordenado con el fin que usted de una vez y para siempre, y yo y todos, experimentáramos el perdón de pecados. Esa es la belleza del texto. Los sacrificios de animales cesaron por Cristo. ¿Quería alguien que cuide los animales? Ahí tiene. Él murió y ya no hay que sacrificar más animales.
¡Qué fuerte! Él fue el último sacrificio, sustituto de una vez y para siempre. Por eso Él ha sido hecho fiador de un mejor pacto. Porque el pacto de la ley necesitaba sangre, necesitaba muerte de animales constantemente. Incluso va a encontrar en Éxodo corderos, 2 corderos todos los días, uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Qué es eso? Pero necesitaba otros también cada año. 2, uno que moría y otro que se liberaba, se mandaba para que escapara. Pero también de palomas, de tórtolas, de cabras, de etcétera. Hoy no se necesita más de eso. Usted vive porque Cristo vive. Recuerden el texto de Timoteo que leímos. Si morimos, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Esto es lo hermoso. Usted es hijo de Dios por la sangre de Cristo, por la reconciliación, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún pastor es mediador entre Dios y los hombres. Es solo Cristo. Ningún ser humano puede mediar. Hermanos, no se necesita traer pactos, ofrendas y toda clase de cosas para decir, Dios, perdóname. Se necesita que traigas tu corazón y diga, me arrepiento, perdóname, no sigo así. Y lo demás que quieras dar, como dice el Nuevo Testamento, da todo lo que quieras. Pero primero entrega tu corazón, entrega tu cuerpo, entrega tu alma, entrega tu vida, entrega todo lo que eres. ¿De qué te sirve salvar el mundo entero si se pierde tu alma? Te la dejo ahí. El texto de Juan es interesante. Volvamos, y creo que le eché otra mirada. Échale una mirada así. Casados como cuando vieron a la que iba a ser su esposa por primera vez. Casadas. Sé que le dieron una buena mirada. Dijeron, esa es. Aquí hay que mirar bien. Oiga, qué bendición. Sí. Y los hermanos, bueno, solteros, como se va a mirar a esa persona con cuidado. El texto nos va a mostrar en el versículo, bueno, vamos a hablar del contexto de ese, para mirar por qué él dice el cordero. Recuerden que Juan 1 empieza por Juan 1:1. Ustedes son unos genios. Juan 1:1 empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo lo que quiere desarrollar Juan es, Jesús es Dios creador hecho carne para que le pudiésemos comprender, hecho carne para que pudiésemos hablar el mismo idioma humano. Si Dios se hubiese aparecido así enseguida, nadie le iba a entender. Entonces Juan empieza a desarrollar, antes de hablar del Cordero, va a decir, ¿quién es el Cordero? El Cordero es Dios. Y Dios, si desea algo, es darse a conocer, porque Dios es un Dios de relación. Y Dios se da a conocer, si sigue leyendo el texto, a través del testimonio. Testimonio 1, principal de las Escrituras. Recuerden lo que estoy hablando en contexto Juan 1. Y segundo, testimonio de lo que usted hace, lo que usted vive, lo que usted muestra. Es en ese contexto que dice Juan que lo han cuestionado. Oye, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿O quién eres? Y él dice, yo no me llamo. Yo me llamo aquel que clama en el desierto. Como dice el profeta Isaías, es decir, la palabra sabía que decía quién era él y la palabra le declaraba quién era Jesús. Por eso a Jesús se conoce a través de la palabra y a través del testimonio de sus siervos. Y segundo, a través del testimonio, eso fue un gallo. Pareció, segunda etapa de desarrollo parece. Segundo, caramba, oiga,
Lo segundo aquí tiene otra implicación y es el testimonio acerca de los demás. Y es en medio de esto que en el contexto de testimonio de Juan, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Viene otro testimonio. Juan, que ha dicho, yo no me llamo, dice, él se llama el Cordero de Dios. ¡Wow! Ahí enseguida se abre todo y se gana el premio. Ese es el Cordero. Juan 1 es puro testimonio. Se habla del testimonio de Dios hacia los hombres, del testimonio que quieren saber de Juan, el testimonio del mismo Juan y el testimonio que da Juan de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este texto encaja perfectamente ahí, ese versículo, porque se necesitaba dar testimonio. Se necesitaba decir quién era. Juan tiene la intención desde el primer capítulo de su libro. Recuerden la intención de Juan. Hay un versículo que dice más adelante, muchos capítulos después, estas cosas fueron escritas, ¿cierto? Todo esto para que leyéndolas crean que Jesús es el Señor. Es decir, deberías creer que Jesús es el Señor al leer esto. ¡Wow! Es grandioso cómo Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él conoce su lugar. Yo no soy digno siquiera de agacharme y amarrarle los zapatos, la sandalia. No soy digno de eso. Y dice, el testimonio lo doy yo porque sé que es el Cordero, porque lo sé por la Escritura. Pero el testimonio lo da el Padre porque el Padre puso su Espíritu sobre él. Y el Padre le dijo, el que tenga sobre él el Espíritu y permanezca, ese es. Claro y conciso. O sea, dos testigos como en la ley judía. Juan y el Padre. Por si hay algún judío aquí. Uno no sabe. Con eso se demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y hay dos testigos que lo corroboran. Y tienen la palabra también, por si acaso. Y el Espíritu vino y permaneció. Y eso ya es totalmente innovador. Porque antes el Espíritu venía y se iba. Recuerden Sansón. Y venía el Espíritu sobre él y tenía fuerza. La fuerza no era el cabello como tal. Cuando venía él obedeció al dejarse crecer el cabello. Cuando se desobedeció, ya no volvió el Espíritu. Pero cuando le creció otra vez, obedeció el mandato, el voto que había hecho y otra vez vino el Espíritu, por si acaso. Entonces, es interesante que el Espíritu vino y permaneció. Y ese es el que se da el testimonio. Miren, Juan lo identifica de una. ¿Cuántos aquí necesitan al Cordero de Dios? Yo lo necesito cada día, cada momento. Para quien de pronto, no creo que nadie haya quedado sin decirlo, pero si alguien aquí no lo necesita, quisiera decirte que el amor más grande del planeta no es ese que escribió un poeta costeño, como yo te quiero, tú me quieras y eso, no. Pero el más grande es el de Cristo. Y Él quiere mostrarte ese amor más grande. Él te quiere como nadie te quiere. Oye, sépalo. Su amor ni siquiera tiene tendencia. Su amor ya es infinito. Es grande. Y si así es, no pone condición. Ese amor es gigantesco y Él hoy quiere abrazarte. Y te dice, dame la oportunidad de mostrarte el amor. Si hoy alguien aquí necesita su amor, déjate amar por Jesús el Salvador. Déjate, experimenta, prueba y ya. Eso es lo hermoso. Si ustedes leen la perícopa que les decía del Cordero de Dios del 29, por lo menos al 34 o hasta el 42 o hasta el final, la palabra testimonio es reiterativa. Porque Juan dice, Él es. Hermanos, si usted necesita algo hoy, es al Cordero de Dios en su vida. Lo necesitamos, hermanos.
Ahora, ¿quiere pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios? Podemos mirar los profetas, Isaías 53:10, búsquelo. Y esto va también por si hay alguno, no sé, alguno también en el judaísmo, como decía. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús no vino guapo, Jesús no vino como un Brad Pitt. Jesús no vino como guapo, iba a decir como yo. Sí, yo soy guapo. Hermanos, Él no vino hermoso así para que todo dijera, wow, yo voy a seguirlo, para que las mujeres lo siguieran, qué guapo. No, vino sin atractivo para que esa no fuera la causa de que lo siguiera. Vino bien normal, vino bien cartagenero como usted y como yo. Claro, Dios no hermosea el rostro cada vez más. Créame que aquí todos partimos de cero y hemos ido mejorando. Hermanos, y el texto muestra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús usted es sano. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, el que lo veía diría, eso por herido de Dios, el que lo viera diría, oye, Dios odia a ese hombre porque mira cómo está. Eso es lo que quiere decir la expresión por herido de Dios. Es decir, Dios lo abandonó. Eso me recuerda a las palabras de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si hoy estás en la condición de Jesús, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque sientes el peso del pecado, de tu propio pecado de otro. Te invito a dejar en Jesús esas cargas, porque ese luego pudo sentir la gracia y el gozo del Señor. El amor más grande del Padre, que fue resucitarlo de entre los muertos como primogénito al haber obedecido su obra. Por eso Pablo dice, por el gozo puesto en la cruz. Aunque en el Evangelio nos dice eso, en las cartas dice, Él se gozó mientras estaba ahí. Y es una tensión bien fuerte. Uno dice, ¿cómo compaginamos eso de expresar eso y al mismo tiempo? Porque Jesús lo hizo voluntariamente. Si hoy has expresado esas palabras, deposita eso en el Señor Jesús y pídele a Él que te consuele. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Usted sabe qué es moler? Mire la carne molida. Molido, qué hipérbole, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si usted goza paz hoy a nivel espiritual, es porque Dios le trajo paz. No hay ninguna otra forma de tener paz. El martes hablaba Vanessa de la paz en medio de la tormenta. ¿Quiere esa paz? Monte a Jesús en su barca. Aunque si monta a Jesús en su barca habrá tormentas, como esa. Lo bueno es que Él las calma. Hermanos, Isaías 53 termina demostrando que Jesús llevó absolutamente todo y sufrió al extremo. Quiero concluir. Hermanos, número 1. Todo el sistema de sacrificios, todo lo del Antiguo Testamento fue sombra para mostrarnos que hoy no se necesitaría sacrificios continuos. Si por cada pecado se necesitaba un animal, hoy ya no, porque Cristo no es animal. Cristo hace figura de cordero, pero como cordero de Dios para cargar en sí. Es una figura de decir, Él llevó sobre sí todo el peso y murió como un cordero
para limpiarnos de una vez y para siempre. Recuerden que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, el regalo que Dios nos da es vida en Él. Ahora, si nos vamos a Juan, ¿qué significa la vida eterna? La vida eterna, según Juan, es que te conozcan. Hablando del Padre, que conozcan al Padre. Y que donde Él esté, nosotros estemos. Entonces, vida eterna es estar unidos al Padre. Y donde Él vaya, estar nosotros. No piense en algo etéreo. No piense, ay, sí, voy a vivir 1.000.000 de años. No, a mí no me serviría vivir 1.000.000 de años si no voy a estar unido al Padre o a Jesús. Si no, sería una condenación no estar unido a Él. Entonces es a través, segundo, de su muerte en la cruz, como ese sacrificio perfecto por los pecados viene a limpiarnos y a lavarnos. Entonces, que nos quede claro, Jesús es el Cordero de Dios porque es el Salvador. Así que ya el pecado no puede reinar en tu cuerpo mortal. Que si la palabra dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú ya no te perteneces, así que deja de hacer de tus propios deleites. Segundo, como dijeron por ahí, ese sacrificio no tiene tendencias a infinito, es infinito, es único, es suficiente y perfecto. Así que deleítate en la gracia salvadora. Tercero, Jesús es el sumo sacerdote. Es el único que fue capaz de ser sacerdote para entrar hasta el lugar. Pero esto es raro. Es sacerdote y es el cordero que sacrifica el sacerdote. ¡Wow! Hizo todo, porque como humanos nada podíamos hacer. Ningún humano está posibilitado para vivir una vida sin pecado. Hermanos, si Cristo me suelta, por así decirlo, en forma figurativa, peco enseguida o mi vida se pierde. Y yo no podría hacer nada para salvarme. Cuarto, y esta es la última, te pregunto, ¿para qué se ofreció Jesucristo en la cruz? Quiero que te vayas con esa pregunta. ¿Se ofreció para que tú sigas con la misma vida? ¿Se ofreció para seguir haciendo lo que se nos da la gana? ¿Se ofreció para tener un puesto en una iglesia? ¿Se ofreció para creerse, no sé, el más espiritual? ¿Para qué se ofreció Jesús? Jesús se ofreció para crear un club. Jesús se ofreció para crear una comunidad VIP. Árbol de Vida para las Naciones no es un club VIP, donde la membresía es la afiliación al club, y donde los diezmos y ofrendas son la cuota que se paga. No. Aquí solo se pagó de una vez y para siempre toda la deuda de todos, y fue la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, un poco densa, un poco extensa, pero gracias.